yo la verdad no entiendo cómo puede mantener, si acaso, algo de credibilidad Joaquín López Dóriga, después de una tras otra noticia falsa y que lo exhiban. Ayer, y creo que don David tiene las imágenes de los tweets de Joaquín López Dóriga, y si no, se los estoy mandando en estos momentos. Joaquín López Dóriga escribió ayer: les confirmo, mañana será decretada en México la fase 3 por la pandemia del COVID-19. Esto lo escribió a las 5 de la tarde con 20 minutos de ayer. Y luego reescribió ampliación. Como les informé, este jueves, o sea, hoy, autoridades decretarán fase 3 por la pandemia del COVID-19 en México. Tan falsa la noticia que la conferencia lleva un tono positivo y esperanzador para la gente y hasta de agradecimiento y reconocimiento. No hay fase 3. Le insisten incluso a Hugo López-Gatell, Isabel González, la corresponsal de Imagen Televisión, y él dice que no hay fecha, que no hay forma de decir, para fulano día vamos a decretar la fase 3. No funciona así. Y además dijo, no necesariamente es fase 1 está difícil, fase 2 se complica, fase 3 es lo peor, que no funciona así. Y en el caso de México esperemos que sea de esa manera para que no veamos una hervidera de contagios. Pero no solamente este caso de Joaquín López Dóriga, sino que reafirma y confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador el comunicado de prensa enviado ayer por la Secretaría de Gobernación de México. Este comunicado de prensa que dice: inicia unidad de normatividad de medios de comunicación, procedimiento administrativo sancionatorio contra 2 medios de Chihuahua por difundir información falsa. Y entre esos diarios son, más claro en el agua, el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua. Y aquí tengo, creo que don David también ya la tiene por ahí, que me la ponga en pantalla, la primera plana que publicaron en el Diario de Juárez. Prueban con fotos muertes por el COVID. Aseguran abogados de médicos que van más de 80 decesos en el Hospital 66. Y aparece una fotografía hasta con las marcas de agua del Diario de Juárez, como si fuera una exclusiva, un cuarto o un galerón en donde se ven a lo que parecen ser muchos cuerpos humanos en bolsas. Y resulta que esta fotografía no es ni de Chihuahua, ni de Juárez, ni de México, sino de Ecuador. Aguas. Porque esto que exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, esto que exhiben las autoridades, incluso pues hay que hasta reconocerle a Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua, que tuvo que salir a hacer un pronunciamiento y bastante molesto Javier Corral por esto que podría generar una psicosis, una preocupación, un miedo adicional a la gente, porque tú ves una fotografía con los cadáveres así en bolsas y dices, nos va a cargar el payaso. Claro. Y es una noticia falsa. Esto es importante, Rafa, Zenén, porque nosotros hemos estado insistiendo en no al pánico, hemos tratado de ser lo más responsables posible en la información que le damos a nuestra audiencia, a quienes les agradecemos por confiar en nosotros, pero estos sí son chingaderas. No, totalmente de acuerdo, son chingaderas, y que era lo que platicábamos ayer cuando terminó el programa, como uno de los de la comentocracia andaba en sus redes sociales precisamente sacando este tipo de imágenes. Ricardo Alemán. Ricardo Alemán. Y que lo retoma también, no sé si lo retome de él, pero lo publica estos diarios de Chihuahua, y pues es lamentable porque pues ¿dónde queda la ética? ¿Realmente les vale el amarillismo?
no les importa el estado psicológico, que imagínate que la gente que está allá lea este tipo de notas tan lamentables. Exacto, ahí está, mira, precisamente. No, y esta es otra peor. Sí. No solamente es, y lo vamos a platicar sí, en el programa, perdón, mi querido Zenel, mi querido Rafa, porque encontré este tuit de Ricardo Alemán, se lo estoy enviando a don David. Dice Ricardo Alemán: gobierno de López Obrador oculta el número de muertos de COVID-19 y también aparecen cadáveres en bolsas. Hijo. Y todo parece indicar que se trata de una fotografía, la fotografía original sería de muertos por armas químicas en Siria. Pero qué afán de querer ver a México despedazado, oliendo a muerte. Esta es la visión apocalíptica que le hemos criticado a Denise Dresser, a Pablo Iriarte, a Riva Palacio, a Loret de Mola, a todos. Ahora, con una conferencia como la de hoy, ¿qué pueden decir los Ricardo Alemán, los diarios de Juárez y de Chihuahua? ¡Carambas! Necesitamos responsabilidad, ética, profesionalismo. ¿Que estamos exentos de equivocarnos? No, pero también hay que admitirle a la audiencia cuando uno se equivoca. ¿Usted cree que Joaquín López Dóriga va a salir a decir, disculpen ustedes, pero mis fuentes me volvieron a fallar? No, Ricardo Alemán hasta se va a aferrar, te lo apuesto, porque estos personajes tienen el ego tan grande y viven en Peñalandia, porque era su Peñalandia, por tanto chayote que les dieron. Ahí sí existe ese término de Peñalandia. Pues no van a decir absolutamente nada y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Y qué bueno que la Secretaría de Gobernación sancione, ¿no? Ponga cartas en el asunto para que se sancionen a medios de comunicación que están generando un gran daño, no solamente por el simple hecho de generar una fake news, sino el daño psicológico de las personas que desgraciadamente se van con la finta y que pueden entrar en pánico. Eso es lo peor, eso es lo moralmente que no es ético. Es inmoral. Cabrón. Es inmoral, exactamente. Yo espero y desearía que, aunque lo dudo, que hoy amaneciera el periódico Juárez y el de Chihuahua diciendo que era, y lo dijera en primera plana, que corrigiera. Sí. Lo dudo, como dudo que Ricardo Alemán, como dudo que todos estos periodistas que se han encargado de difundir estas fake news lo hagan en su momento. Imagínate, estamos ante una pandemia, estamos tratando de trabajar, lo dijo el presidente hoy. Imagínense ustedes que si esta pandemia se hubiera enfrentado en un país lleno de corrupción, sería muy lamentable. Palabras más, palabras menos, dijo eso. Qué bueno que lo enfrentamos en este momento histórico en que el país está combatiendo la corrupción, que no hay corrupción en el primer orden de gobierno, y eso da una seguridad y una certeza de que los recursos van a estar bien empleados. Si hubiera habido corrupción, queridos amigos, estuviéramos hasta el tronco con el Fondo Monetario Internacional. Por eso ha lanzado sus calificadoras, por eso ha hecho declaraciones en contra de este gobierno que está tratando de no recurrir a ese tipo de préstamos. Sin deuda. A ver, ¿a ti te quedó claro que estamos en fase 2? Sí. ¿A ti te quedó hasta el momento sí? Claro. Que todavía no se declara fase 3. Todavía no. A usted que está en casa, en el trabajo, en donde usted se encuentre, ¿a usted le quedó claro que todavía no hay fase 3 en México? Y si no le quedó claro, pues yo le digo, todavía no hay fase 3, aunque hay lugares en donde se están dando signos de fase 3. Por ejemplo, en el Valle de México, debido a la rapidez y a los contagios, la forma en que se está comportando la pandemia. Le pregunto porque se va a encontrar en redes sociales a políticos que buscarán tergiversar la información y buscarán confundirlo. Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, una de las mujeres más importantes en la estructura del PAN en estos momentos, hace 22 minutos escribió
publicando un extracto de Hugo López-Gatell, quien creo que hace una muy clara exposición en la mañanera. Dice, no les sabría decir si seguimos en fase 2 o ya entramos a la fase 3. La 4T después de esta declaración parece que tampoco lo tiene muy claro. Ustedes juzguen. Bueno. Lady Fake News. Ahí está, Lady Fake News. No. Y ahorita van a salir todos, porque ojo, van a salir todos con este tipo de tweets de decir, ya ven, no nos dan claridad, etcétera. ¿Qué no entendieron? Desde el inicio, cuando inicia la mañanera, que entra Hugo López-Gatell, dice, explica la curva, la proyección de manera hasta científica, que la revisaron expertos y hasta da los nombres de las personas que hicieron el estudio. No vayas tan lejos. No. A pregunta expresa de Isabel González, corresponsal de Imagen TV. Exacto. ¿Qué se necesita para que se declare la fase 3? Ya si la corresponsal le pregunta qué se necesita, quiere decir que no se ha declarado la fase 3. Que alguien le explique, por favor, a esta señora del PAN. Y como seguimos nosotros redes sociales, veo aplausos a Jan Ackerman, al académico, al doctor John Ackerman, que le da con todo también a Joaquín López Dóriga. Como ya es costumbre con muchos periodistas y activistas adversarios al gobierno, López Dóriga mintió de nuevo ayer al asegurar y luego confirmar que hoy se haría la declaratoria oficial de la fase 3. Nuestro periodismo de fake news es una terrible pandemia. Cuídense. Sí. Pácatelas. Bien dicho. Y es que, cabrón, ahí sí ni cómo se defiende. Ya no iba a decir ni cómo defenderlos. Yo no defiendo a López Dóriga, pero ni cómo se defienda. No, son una burla. Son un asco. Una perversidad. Porque así son. O sea, todo por llamar la atención, todo por el amarillismo, todo para que se den el que son los que dicen la verdad, los que tienen ya fuentes. ¿Cómo se les ha, de verdad, cómo han petardeado los periodistas últimamente, O sea, cómo han petardeado los chayoteros, o sea, hablando en general, los Ricardo Alemán, los López Dóriga, los Carlos Loret de Mola, la Denise Dresser. O sea, chécate uno por uno, que son los que están golpe y golpe. Y a pesar de que les dan el cachetadón, vuelven a salir para ponerle otra mejilla para otro cachetadón. ¿Sabes por qué? Porque no tienen dignidad. Sí, no. Porque no tienen vergüenza. Totalmente de acuerdo. Eso es importante. Vicente, qué importante fue ayer tener a Irma Heréndira Sandoval cuando habló de los temas de los fideicomisos y que hoy lo retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador porque dice son miles de fideicomisos y que va a agarrar parejo, va a meter orden porque dice la política es orden. Vamos a agarrar todos y cada uno de los fideicomisos, vamos a recuperar ese dinero. Si ayer estábamos hablando de 400 y son 740 mil millones de pesos que decía la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval, imagínate que estamos hablando de miles y donde están involucrados una ex primera dama, que en este caso es Marta Sagún de Fox, que ahí también hizo sus chanchullos, y vamos a saber qué otros personajes de la política tenían ahí sus corruptelas. Claro. Qué importante fue que nos diera este dato, porque hoy lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera directa, que se va a meter orden y que obviamente ese dinero se va a ocupar para lo más importante. Y habrá personas que no nos quieran, habrá personas que no estén de acuerdo con nosotros y han de pensar que me da miedo compartir sus opiniones aquí en Sin Censura. Así como esta mañana, para que estén al pendiente en el programa ya en forma, por ahí de mediodía, no sé ni a qué horas quedamos, 11:30 de la mañana creo que quedamos, con Julio C.